Chica desmayada durante 5 años sorprendentemente queda embarazada, prueba de ADN, causa impacto. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La noche era oscura, y las luces de la calle se reflejaban en los charcos que había dejado la lluvia vespertina. Isabela caminaba lentamente, aferrando con fuerza su cuaderno de notas entre ambas manos. De pronto, un estruendo se escuchó detrás de ella. ¡Ruum! Isabela se sobresaltó y volteó de inmediato. Un camión venía directo hacia ella a gran velocidad, con los faros iluminando toda la calle como si fuera de día. No, solo alcanzó a gritar antes de que su cuerpo fuera arrojado por los aires. Un dolor insoportable la recorrió por completo mientras su cabeza golpeaba con fuerza el pavimento. Todo se volvió oscuridad. Hospital. Isabela, ¿dónde está mi hija? La voz de doña Sofía, madre de Isabela, se escuchaba angustiada mientras corría hacia la sala de urgencias. Don Manuel, el padre de Isabela, la sostenía de la mano con firmeza, su rostro reflejaba una profunda preocupación. El doctor Alejandro los detuvo antes de entrar. Su voz era serena, pero estaba cargada de seriedad. Hicimos todo lo posible. Logramos salvarla, pero su estado es sumamente delicado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Mi hija se va a recuperar? El doctor Alejandro suspiró. Por el momento, Isabela ha entrado en un coma profundo. No podemos asegurar cuándo despertará. Doña Sofía rompió en llanto, desplomándose en los brazos de su esposo. No puede ser, si ya estaba a punto de graduarse. Clara, junto a varios amigos de Isabela, llegó poco después. Todos estaban conmocionados por la terrible noticia. El tiempo pasaba en silencio. Al principio, el hospital se llenaba de personas que venían a visitar a Isabela. Pero poco a poco, la espera se hacía agotadora. Clara seguía viniendo cada semana, pero los demás amigos comenzaron a espaciar sus visitas. La familia de Isabela se mantenía firme a su lado, aunque poco a poco también comenzaban a agotarse. Un día, Clara le dijo a doña Sofía: «Señora, si Isabela despierta, por favor avíseme. Yo siempre voy a esperar noticias de ella». Doña Sofía asintió, pero sus ojos reflejaban tristeza. Isabela seguía allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Nadie sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Hospital Santa María, habitación número 306. Doña Sofía, la madre de Isabela, estaba sentada en silencio junto a la cama de su hija. Su aspecto era demacrado, con ojeras profundas después de tantas noches sin dormir. Don Manuel, su esposo, había salido temprano a trabajar, intentando ganar dinero para seguir costeando el tratamiento de Isabela. Su mano acariciaba suavemente el cabello negro de su hija. «Mi amor, ¿cuándo vas a despertar?». No hubo respuesta, solo el sonido regular de las máquinas, emitiendo sus pitidos constantes. Lo que ella no sabía era que en solo unos días, una verdad aterradora cambiaría sus vidas para siempre. La enfermera Valeria, una mujer de mediana edad con muchos años de experiencia, estaba revisando a los pacientes en coma como de costumbre. Cuando llegó a la cama de Isabela, se detuvo. «¿Qué es esto?». Instintivamente, su mano tocó la sábana que cubría a Isabela. Había algo extraño. Bajó un poco la manta, y entonces retrocedió sobresaltada. El vientre de Isabela estaba más grande de lo normal. Valeria revisó de inmediato con mayor detalle. Era cierto. ¿Acaso? Llamó rápidamente al médico de guardia de esa noche, Andrés, un joven doctor pero con mucha experiencia. «Doctor Andrés, creo que algo no está bien». Andrés frunció el ceño. «¿Qué pasa, Valeria?». «El abdomen de la paciente Isabela está creciendo de manera anormal». Andrés miró a Valeria y luego se acercó para revisar. Cuando puso la mano sobre el abdomen de Isabela, su expresión cambió de inmediato. «Necesitamos hacer exámenes ahora mismo». Sala de urgencias. A la mañana siguiente, la señora Sofía estaba sentada afuera de la habitación cuando Alejandro, el médico principal de Isabela, se acercó apresuradamente.
Señora Sofía, necesito hablar con usted de inmediato. Ella se levantó alarmada. ¿Le pasó algo a mi hija? Alejandro dudó, pero luego habló con seriedad. Hemos descubierto que Isabela está embarazada. La señora Sofía se quedó en shock. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Alejandro respiró hondo. Los resultados de los exámenes muestran que Isabela tiene un embarazo de aproximadamente 6 meses. No puede ser. Ella ha estado en coma durante 5 años. ¿Cómo es posible? La señora Sofía comenzó a temblar. Alejandro dijo en voz baja. Nosotros tampoco lo sabemos, pero estamos investigando. No, no puede ser. El cuerpo de la señora Sofía temblaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Quién le había hecho esto a su hija? La noticia se esparció como un incendio en el Hospital Santa María. ¿Te enteraste? Isabela, la paciente en coma. Está embarazada. ¿Qué? No puede ser. Pero los exámenes lo confirmaron. ¿Cómo puede estar embarazada una persona que lleva 5 años en coma? Las enfermeras murmuraban agitadas. Ricardo, un médico con mucha experiencia, pasó cerca y frunció el ceño. ¿Qué es todo este alboroto? Una joven enfermera, Mariana, respondió con timidez. Doctor, la paciente Isabela, está embarazada. Ricardo frunció levemente el ceño, pero enseguida recuperó la calma. Un caso muy extraño. Siguió caminando, pero en su mirada brilló algo que nadie alcanzó a ver. Pocas horas después, el hospital recibió una llamada. Somos la policía. Necesitamos hablar con el responsable de la paciente Isabela. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Los estábamos esperando. Por favor, vengan de inmediato. Al poco rato, entraron 2 oficiales, el comisario Miguel y el inspector Javier. Miguel fue directo al punto. Queremos saber quiénes han tenido acceso a la paciente Isabela en este tiempo. Alejandro suspiró. Todos los doctores y enfermeras de la unidad de cuidados intensivos podían entrar a su habitación. Javier frunció el ceño. Entonces tenemos una lista larga de sospechosos. Miguel miró fijamente a Alejandro a los ojos. ¿Sospecha de alguien? Alejandro dudó, luego negó con la cabeza. Por ahora, no puedo asegurarlo. Miguel asintió. Empezaremos a investigar de inmediato. La señora Sofía y el señor Manuel estaban sentados, atónitos, en la habitación. Isabela, ¿quién te hizo esto? La señora Sofía rompió en llanto. Clara, la mejor amiga de Isabela, corrió hacia adentro, con los ojos enrojecidos. Tía, ¿esto es verdad? La señora Sofía abrazó con fuerza a Clara, llorando desconsoladamente. Clara susurró. No podemos dejar que esto quede así. Tenemos que descubrir quién hizo esto. La señora Sofía asintió, con los ojos enrojecidos pero llenos de determinación. Quienquiera que fuera, no iba a permitir que escapara de su castigo. Hospital Santa María, Unidad de Cuidados Intensivos. No puede ser, ¿esto es real? Los murmullos se esparcían por todos los pasillos del hospital. Las enfermeras y los doctores se miraban unos a otros, todos en estado de shock. Alejandro reunió al equipo médico en la sala de reuniones. El ambiente estaba cargado de tensión. Estamos enfrentando una situación extremadamente grave. Miró alrededor, con tono serio. Isabela ha estado en coma durante 5 años. Ahora está embarazada de 6 meses. Esto solo puede tener una explicación. Alguien en este hospital abusó de ella. El silencio era absoluto. Valeria, la enfermera encargada del turno de noche, se estremeció. Esto es horrible. Si alguien le hizo eso a Isabela, entonces actuó aquí mismo. Bajo nuestras narices. Algunos doctores comenzaron a susurrar entre ellos. Ricardo cruzó los brazos, su tono era tan tranquilo que resultaba inquietante. No deberíamos apresurarnos a sacar conclusiones sin pruebas. Tal vez se trate de algún error médico. Alejandro lanzó una mirada fría y penetrante hacia Ricardo. ¿Qué clase de error médico hace que una paciente en coma quede embarazada? Ricardo se encogió de hombros, pero no respondió. Miguel, el comisario de policía, se puso de pie.
Vamos a investigar a cada persona una por una. Nadie va a salir impune de esto. En la habitación, la señora Sofía y el señor Manuel estaban sentados al lado de la cama de Isabela. Los ojos de Sofía estaban enrojecidos de tanto llorar desde la mañana. Mi hija, ¿quién le hizo esto? Clara, la mejor amiga de Isabela, apretó la mano de la señora Sofía con fuerza. Tía, vamos a encontrarlo. La señora Sofía sollozó. Pero, ¿y si la policía no lo encuentra? ¿Y si sigue libre? Por ahí, en ese momento, Alejandro entró en la habitación con un fajo de resultados de los exámenes en la mano. Se sentó, con tono reflexivo. Tía, sé que esto es un golpe muy duro. Pero tenemos que ser fuertes. La policía está investigando a todas las personas que tuvieron contacto con Isabela. Pero, ¿quién podría hacer algo así? Susurró Clara, con la voz temblorosa. Alejandro respiró hondo. Cualquiera que tuviera acceso a la habitación de Isabela. Nadie se atrevió a decir nada. La policía comenzó la investigación interna. Se presentó la lista de las personas que tenían autorización para entrar en la habitación de Isabela. Ricardo, médico especialista en neurología. Andrés, médico del turno de noche. Valeria, enfermera de mucha experiencia. Mariana, enfermera joven, trabajando desde hace 2 años. Luis, personal de limpieza. El inspector Javier y el comisario Miguel convocaron a cada uno para interrogarlos. Mariana, la enfermera más joven, estaba aterrada cuando entró a la sala de interrogatorios. Yo no sé nada, solo hacía mi trabajo. Javier la miró fijamente. ¿Has visto a alguien actuar de manera sospechosa? Mariana negó con la cabeza, pero luego dudó. Yo vi al doctor Ricardo entrar muchas veces a la habitación de Isabela durante la noche. Miguel frunció el ceño. ¿Cuándo fue eso? Hubo noches en que yo estaba de guardia y lo vi allí, pero pensé que solo estaba revisando a la paciente. Javier intercambió una mirada con Miguel. Ricardo. En ese momento, Ricardo estaba en su despacho. Bebía café lentamente, con la mirada fría puesta en la ventana. Sabía que empezaban a sospechar. Sabía que tarde o temprano esto se descubriría. Pero no estaba preocupado. Siempre había sido cuidadoso. Había hecho esto durante muchos años y jamás nadie lo había descubierto. Isabela, solo era una más entre muchas de sus víctimas. Pero esta vez, parecía que las cosas se estaban complicando. Ricardo se levantó y miró su reflejo en el espejo. Sonrió. No será tan fácil atraparme. Sala de almacenamiento de las cámaras de seguridad del hospital. La enfermera Valeria entró sigilosamente a la sala de archivos. Sabía que algo no estaba bien. Las pruebas podían estar en las grabaciones de las cámaras. Buscó los datos de los últimos meses. Pero, ¿los archivos fueron eliminados? El corazón de Valeria latía con fuerza. Alguien había borrado las grabaciones de la habitación de Isabela. Y solo había una persona que tenía la autoridad para hacerlo. Ricardo. Rápidamente tomó una foto de la pantalla que mostraba el registro de eliminación y la envió a la policía. Sabía que se estaba poniendo en peligro. Pero no podía quedarse callada. Cuando Miguel recibió el mensaje de Valeria, convocó inmediatamente a una reunión. Ricardo es el único que tenía acceso a los datos de las cámaras y él las borró. Javier asintió. Entonces ya tenemos a un principal sospechoso. Alejandro apretó los puños. Necesitamos una prueba más sólida. Miguel reflexionó por un momento. Solo queda una opción. Javier levantó una ceja. ¿Cuál? Miguel apretó los dientes. Una prueba de ADN del bebé. Todos guardaron silencio. Al día siguiente, un equipo de médicos tomó muestras de ADN del feto de Isabela. Alejandro esperaba afuera del laboratorio, su corazón latía con fuerza. Unas horas después, un técnico salió con el rostro pálido. Ya tenemos los resultados. Alejandro tomó los papeles. Cuando leyó el nombre en el apartado de padre biológico, sintió que el estómago se le retorcía. Ese nombre, Ricardo. Hospital Santa María, reunión de emergencia. Alejandro lanzó los documentos de la prueba de ADN sobre la mesa,
Su voz temblaba de rabia. El resultado es claro, el padre del bebé, es Ricardo. El ambiente en la sala de reuniones se congeló. Los doctores se miraban entre sí, todos estaban atónitos. Valeria, la enfermera de mucha experiencia, apretó los puños. Lo sabía, siempre sospeché de él. Miguel, el comisario de policía, miró fijamente a Alejandro. Necesitamos pruebas físicas para arrestarlo de inmediato. Javier, el inspector, golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué estamos esperando? El ADN ya es una prueba. Alejandro apretó los dientes. Necesitamos más testimonios de los empleados del hospital. Si lo arrestamos solo con el ADN y sin pruebas adicionales, contratará un abogado y podría salir libre. Miguel asintió. Entonces tenemos que encontrar a otras víctimas. Valeria respiró hondo. Hablaré con las otras enfermeras. Estoy segura de que no soy la única que ha sospechado de él. Habitación de Isabela. La señora Sofía estaba sentada junto a la cama de su hija, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Isabela, tienes que despertar. Tienes que ver lo horrible que ese hombre te hizo. Clara, la mejor amiga de Isabela, sostenía fuerte la mano de la señora Sofía. Tía, ¿qué podemos hacer? La señora Sofía negó con la cabeza, su voz temblaba. No podemos dejar que se salga con la suya. Tiene que pagar. En ese momento, Alejandro entró. Hizo una leve reverencia, con la mirada llena de determinación. Ya tenemos el resultado del ADN. Ricardo es el que le hizo esto. La señora Sofía rompió en llanto. ¿Entonces la policía ya lo arrestó? Alejandro guardó silencio por un momento y luego respondió. No, aún necesitamos más pruebas. Clara apretó los puños. No, él podría escapar. Alejandro asintió. Hemos solicitado a la corte una orden para prohibirle salir del país. Pero aún no ha sido arrestado. Así que tenemos que actuar rápido. La señora Sofía sollozó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alejandro respiró hondo. Necesitamos que Isabela despierte. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos. Ella podría ser la única testigo. En la unidad de cuidados intensivos, las enfermeras susurraban entre sí. ¿Escuchaste la noticia? Ricardo es el padre del bebé. Dios mío, ¿él le hizo eso a Isabela? No solo a Isabela, yo también lo vi comportarse de forma sospechosa con otras pacientes. Valeria se acercó, su rostro era serio. Necesito que me ayuden. Si alguna tiene información sobre Ricardo, díganlo. Las enfermeras se miraron, dudosas. Mariana, la enfermera joven, bajó la voz. Yo lo vi en la habitación de Isabela por la noche. Pero tuve miedo de decirlo. Valeria le tomó la mano. Ahora es el momento de hablar. Mariana asintió. Está bien, hablaré con la policía. En la oficina del abogado Carlos, Ricardo estaba sentado frente a su abogado. Carlos daba golpecitos suaves en la mesa. La situación es muy grave. Pero todavía tenemos opciones. Ricardo sonrió con arrogancia. ¿Qué opciones? Carlos sonrió fríamente. Eliminar cualquier prueba. Yo me encargaré de la parte legal. Tú, solo debes mantenerte en silencio. Ricardo asintió. Bien, pero necesito un plan de respaldo. Carlos alzó una ceja. ¿Qué piensas hacer? Ricardo sonrió con cinismo. Si las cosas se ponen feas, desapareceré. Carlos asintió. Entonces empieza a prepararte desde ahora. El comisario Miguel entró en la sala de reuniones y colocó un expediente sobre la mesa. Él está buscando la manera de escapar. Tenemos que actuar de inmediato. Javier asintió. ¿Entonces ya tenemos suficientes pruebas para arrestarlo? Miguel suspiró. No, pero si se fuga, perderemos la oportunidad. Valeria entró en ese momento, llevando una memoria USB en la mano. Conseguí un video del antiguo sistema de almacenamiento. Aún no lo habían borrado. Miguel y Javier abrieron el video de inmediato. En la pantalla apareció Ricardo. Entraba sigilosamente en la habitación de Isabela a medianoche. Su mano se posaba sobre el cuerpo de ella. Javier apretó los dientes. Está arrestado. Miguel asintió.
Den la orden de arresto inmediatamente. Hospital Santa María, sala de reuniones de emergencia. Alejandro entró en la sala de reuniones, con los resultados de la prueba de ADN en la mano. Cada paso que daba parecía pesar toneladas. Cuando colocó los documentos sobre la mesa, todos contuvieron el aliento. Compañeros, ya tenemos los resultados. Nadie dijo nada. Todos esperaban en silencio. Alejandro abrió la carpeta, su voz sonaba ronca por la rabia. El padre del bebé, es Ricardo. Un momento de silencio aterrador llenó la sala. Valeria, la enfermera veterana, se levantó de golpe. Ese desgraciado. Miguel, el comisario, apretó los puños. Entonces es él. Podemos arrestarlo ahora mismo. Pero Javier, el inspector, negó con la cabeza. Necesitamos más pruebas físicas. Contratará al mejor abogado para librarse. Alejandro golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué más necesitamos investigar? ¿No es suficiente con el ADN? Javier respondió con seriedad. Sin testigos, alegará que los resultados fueron manipulados o que hubo un error médico. Necesitamos que Isabela despierte. Todos quedaron en silencio. Finalmente, Miguel habló. Buscaremos más testigos y más pruebas. Pero mientras tanto, necesitamos vigilar a Ricardo de cerca. La señora Sofía estaba sentada en una silla dura fuera de la habitación, con los ojos hundidos de tanto llorar. El señor Manuel le sostenía la mano con fuerza, intentando mantenerse firme. Clara, la mejor amiga de Isabela, se acercó con la voz temblorosa. El resultado del ADN. La señora Sofía levantó la cabeza y miró directo a los ojos de Clara. Es Ricardo, ¿verdad? Clara apretó los labios y luego asintió. La señora Sofía rompió en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarle esto a mi hija? Clara tampoco pudo contener las lágrimas. Tenemos que llevarlo ante la justicia. En ese momento, Alejandro entró, sus ojos llenos de furia. Tía, sé que esto es un golpe muy duro, pero no podemos dejar que ese hombre se libre del castigo. La señora Sofía apretó los puños. Haré lo que sea necesario para meterlo en la cárcel. Tiene que pagar. La noticia se extendió como fuego por todo el Hospital Santa María. ¿Ya se enteraron? Ricardo es el padre del bebé. No lo puedo creer. Si es doctor. Siempre sentí que había algo raro en él. Las enfermeras murmuraban entre ellas, algunas visiblemente asustadas. La enfermera Mariana le susurró a Valeria. ¿Qué vamos a hacer? Él sigue libre. Valeria apretó los dientes. No podemos dejar que escape. En su oficina, Ricardo saboreaba una copa de vino tinto, su mirada llena de cálculos. Ya había escuchado las noticias. Así que ya tenían el resultado del ADN. Pero no estaba preocupado. Había estado preparado para esta situación desde hacía mucho tiempo. Los historiales médicos ya estaban manipulados, las cámaras de seguridad habían sido borradas. El único problema era Isabela. Si ella despertaba y recordaba algo, las cosas se complicarían. Ricardo dejó la copa de vino sobre la mesa y marcó un número en su teléfono. Carlos, necesitamos vernos ahora mismo. Del otro lado de la línea, el abogado Carlos bajó la voz. ¿La situación es tan grave? Ricardo esbozó una sonrisa torcida. No será grave si actuamos rápido. De acuerdo, esta noche, en mi oficina. Ricardo colgó la llamada, su mirada se oscureció. No iba a permitir que todo terminara así. El doctor Alejandro entró en la habitación de Isabela, llevando un expediente médico en la mano. Revisó cuidadosamente el ritmo cardíaco de ella, sus ojos llenos de preocupación. Isabela, necesitas despertar. Te necesitamos. La señora Sofía lo miró, con la voz cargada de súplica. ¿Mi hija puede despertar? Alejandro asintió. Estamos intentando estimular su cerebro con un nuevo método. Pero lo más importante es que ella tenga la voluntad de volver. La señora Sofía tomó la mano de su hija, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Hijita, tienes que despertar. En la comisaría, Miguel y Javier estaban sentados frente a un montón de expedientes.
Miguel suspiró. Ya tenemos la prueba de ADN, pero necesitamos más evidencia. Javier levantó una ceja. ¿Y las cámaras de seguridad? Miguel negó con la cabeza. Fueron borradas. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró. Abrió el mensaje. Era de un número desconocido. Tengo información sobre Ricardo. Encuéntrame en la cafetería, Nan, a las 9 de la noche. Valeria parpadeó, luego llamó de inmediato a Miguel. Creo que alguien está dispuesto a testificar. Miguel se enderezó en la silla. Bien, vigilaremos el encuentro. Esa misma noche, Ricardo entró en la oficina de Carlos, llevando un maletín. El abogado Carlos lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué piensas hacer? Ricardo sonrió de lado. Voy a desaparecer por un tiempo. Cuando todo se calme, regresaré. Carlos suspiró. Puedo manejar la parte legal. Pero si huyes, te convertirás en un prófugo. Ricardo se encogió de hombros. No me importa. Carlos lo miró por un momento, luego le entregó una hoja de papel. Este es un lugar seguro. Vete esta misma noche. Ricardo asintió, con una chispa fría en los ojos. No lo atraparían tan fácilmente. La enfermera Valeria caminaba rápidamente por el pasillo del hospital. Tenía una sensación extraña, algo no estaba bien. Ricardo aún no había sido arrestado, a pesar de que el resultado del ADN confirmaba que era el culpable del abuso a Isabela. Eso solo podía significar una cosa. Él estaba buscando la manera de escapar. Valeria sacó su teléfono y llamó al inspector Javier. Javier, tengo la sensación de que Ricardo está a punto de hacer algo. Javier apretó los dientes. Lo estamos vigilando, pero todavía tiene derecho a circular libremente por el hospital. Necesitamos una prueba más contundente para emitir una orden de arresto inmediata. Valeria bajó la voz. Tengo un video del sistema antiguo de cámaras. No ha sido borrado. Javier se quedó en silencio un instante. ¿Qué dijiste? Valeria respiró hondo. Lo enviaré ahora mismo. Rápidamente abrió su teléfono y subió el video al sistema de la policía. Ricardo estaba sentado en su despacho, su mirada fría y calculadora fija en la pantalla de su computadora. Acababa de recibir un mensaje de su abogado, Carlos. Carlos, la situación es grave. Es posible que la policía tenga más pruebas. Tienes que prepararte ya. Ricardo apretó el teléfono con fuerza. Maldita sea. No había previsto que todo avanzara tan rápido. La prueba de ADN no debería haber sido suficiente para arrestarlo de inmediato. Pero si la policía tenía pruebas adicionales, tenía que actuar. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso con los expedientes de varias enfermeras y doctores del hospital. Sabía quiénes eran débiles, quiénes podían ser manipulados, quiénes podrían ser comprados. Marcó un número en su teléfono. Luis, el empleado de limpieza, contestó. Hola, la voz de Ricardo sonó amenazante. Luis, necesito que hagas algo por mí. Luis dudó. ¿Qué cosa? Ricardo sonrió con frialdad. Elimina todos los archivos que te diga. Si no lo haces, ¿sabes lo que pasará? Luis respiró hondo. Pero, ¿y si me descubren? Ricardo soltó una carcajada helada. Yo te protegeré, pero si me traicionas, te juro que te vas a arrepentir. Luis tragó saliva. Está bien, lo haré. Ricardo colgó la llamada, sus ojos brillaban con una chispa peligrosa. ¿De verdad creían que podrían derribarlo tan fácilmente? La señora Sofía sostenía con fuerza la mano de su hija, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Isabela, mi amor, tienes que despertar. Alejandro revisaba el estado de Isabela, su rostro reflejaba una profunda preocupación. Estamos intentando estimular su cerebro, pero... Clara, la mejor amiga de Isabela, rompió en llanto. Ella es la testigo más importante. Si Isabela despierta, puede desenmascarar a Ricardo. Alejandro asintió. Lo sabemos, pero no podemos forzar su despertar. Ella necesita tener la voluntad de regresar. La señora Sofía susurró, con la voz temblorosa. Isabela, no puedes rendirte. La joven seguía inmóvil,
como si su alma aún estuviera perdida en algún lugar de la oscuridad. En la sala de seguridad del hospital, la enfermera Valeria y el comisario Miguel estaban revisando el sistema de vigilancia. De pronto, una imagen en la pantalla hizo que Miguel frunciera el ceño. «Detente ahí, acércalo». Valeria obedeció de inmediato. En la pantalla apareció Luis, el empleado de limpieza, entrando sigilosamente a la sala de archivos. Miguel apretó los dientes. «Tenemos que arrestarlo ahora mismo». Javier se levantó de inmediato. «Vamos». Luis se sobresaltó al ver a los dos oficiales irrumpir en la sala de archivos. «Luis Rodríguez, detente ahora mismo». Luis, presa del pánico, intentó correr, pero Javier lo inmovilizó sin dificultad. Miguel gritó con fuerza. «¿Qué estás haciendo?» Luis temblaba. Yo solo estaba limpiando». Javier le apretó el brazo con firmeza. «¿Limpiando? ¿O destruyendo pruebas para Ricardo?» El rostro de Luis palideció. «No, yo no». Miguel soltó una carcajada fría. «Bien, si no quieres ir a prisión, será mejor que lo cuentes todo». Luis, desesperado, balbuceó. «Yo no tenía elección. Ricardo me amenazó». Miguel y Javier intercambiaron una mirada. «¿Qué te obligó a hacer?» Luis tragó saliva. «Me pidió que eliminara los expedientes de pacientes y algunos datos importantes». Miguel apretó la mandíbula. «Está desesperado. Tenemos que emitir la orden de arresto ya». En su oficina, Ricardo recibió un mensaje de Luis. «Luis, lo siento, me atraparon». Ricardo miró fijamente la pantalla del teléfono. El pulso le latía violentamente. Se acabó. Se levantó de golpe, abrió el armario y sacó un pasaporte falso. Tenía que salir del país de inmediato. Pero justo cuando salió de su oficina, Miguel y Javier ya lo esperaban en la puerta. Ricardo Montenegro queda arrestado por abuso sexual a una paciente y falsificación de documentos hospitalarios. Ricardo se quedó inmóvil por un instante, pero luego esbozó una sonrisa torcida. ¿De verdad creen que pueden atraparme tan fácilmente? Javier le puso las esposas con fuerza. «Vas a pagar por todo lo que has hecho». Miguel lo miró directamente a los ojos. «Llévenselo». Los dos agentes escoltaron a Ricardo hacia afuera de inmediato. Todo el personal del hospital observaba. Algunos respiraban aliviados. Otros aún no podían creer lo que estaba ocurriendo. Alejandro apretaba los puños mientras lo veía marcharse. Por fin, la justicia comienza a hacerse realidad. Pero él sabía que esto aún no había terminado. Isabela todavía no despertaba, y el juicio que venía sería la mayor de las batallas. Hospital Santa María, habitación 306. La señora Sofía estaba sentada en silencio junto a la cama de su hija. Sus manos temblorosas apretaban las frías manos de Isabela. Las lágrimas ya se habían secado después de tantos días de llanto sin consuelo. «Isabela, mi amor, Ricardo ya fue arrestado, pero tú tienes que despertar. Tienes que ver cómo paga por lo que te hizo». Alejandro permanecía de pie en una esquina de la habitación, sin apartar la vista de la pantalla que monitoreaba los latidos del corazón de Isabela. La joven seguía inmóvil, sin dar ninguna señal de reacción. Clara, la mejor amiga de Isabela, susurró con la voz quebrada. «No puedes seguir dormida para siempre. Tienes que regresar, te necesitamos». Nadie se dio cuenta. La mano de Isabela tembló ligeramente. Una pequeña onda se reflejó en el monitor de su ritmo cardíaco. Isabela sentía que flotaba en un espacio completamente oscuro, donde no había sonido, ni luz, solo un silencio aterrador. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Solo recordaba que a veces escuchaba a alguien llorar. En ocasiones, podía sentir el calor de una mano sosteniendo la suya. Pero no podía moverse, no podía hablar, no podía escapar. ¿Acaso este era el infierno? De repente, una voz familiar resonó. «Isabela, mi amor, Ricardo ya fue arrestado». Era su madre. La conciencia de Isabela despertó de golpe. «Mamá». Trató de moverse, de abrir los ojos,
pero su cuerpo pesaba tanto como si cadenas la arrastraran al fondo del océano. Una imagen cruzó su mente fugazmente. El rostro de Ricardo, su sonrisa repugnante mientras se inclinaba sobre ella. No, no, Isabela gritó desesperada dentro de su mente, y entonces, un débil gemido se escuchó en la habitación. La señora Sofía se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par al ver que los labios de Isabela se movían ligeramente. Isabela, mi amor, ¿me escuchas? Alejandro corrió inmediatamente a revisar. Clara contuvo la respiración, sus manos temblaban de emoción. Y entonces, los párpados de Isabela se movieron suavemente. Después de 5 años sumida en la oscuridad, abrió los ojos. La luz le golpeó con fuerza y frunció el ceño. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba tan débil que no pudo levantar ni siquiera un brazo. Isabela, estás despierta. La voz de la señora Sofía temblaba de emoción. Isabela parpadeó, observando la habitación blanca que la rodeaba. Una sensación extraña invadió su mente. ¿Qué estaba pasando? Trató de hablar, pero su voz salió ronca. Mamá. La señora Sofía rompió en llanto. Sí, soy yo, mi amor. Dormiste por mucho tiempo, hija. Clara sonrió, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Bienvenida de vuelta, Isabela. Pero en ese momento, Isabela sintió que algo en su cuerpo no estaba bien. Su mirada se oscureció, bajó la vista. Su vientre estaba abultado. ¿Qué es esto? Con esfuerzo, Isabela levantó la mano temblorosa y tocó su abdomen hinchado. Un escalofrío recorrió toda su espalda. ¿Qué me pasó? Alejandro apretó los labios, sus ojos llenos de compasión. Isabela, respiró hondo. Tenemos muchas cosas que contarte. Isabela se recostó en la almohada, sus manos se aferraban con fuerza a la sábana de la cama. ¿Cuánto tiempo estuve en coma? La señora Sofía tomó la mano de su hija, su voz quebrada por la emoción. Estuviste en coma durante 5 años. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. 5 años. Sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Yo, ¿por qué estoy así? Mi vientre, ¿por qué? La habitación quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a responder. Pero Isabela no era estúpida. Miró los rostros doloridos de todos los presentes, y lo entendió. La verdad la golpeó como un tsunami. No podía ser. Alzó la mirada hacia Alejandro, su voz temblorosa. ¿Quién me hizo esto? Alejandro apretó los puños, sus ojos se llenaron de ira. Ricardo. Una oleada de náuseas invadió a Isabela y tuvo que girar el rostro. No podía creerlo. No puede ser. La señora Sofía rompió en llanto y abrazó a su hija. Hija mía, lo siento, no pude protegerte. Pero Isabela solo permanecía sentada allí, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la piel. En su mente, la imagen de Ricardo apareció. La pesadilla que había sentido en su inconsciencia. Esos toques repugnantes. Todo era real. Había sido abusada, sin poder defenderse. Había sido convertida en una víctima. Sin saberlo, temblaba, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Entonces, sus ojos se iluminaron con un destello helado. Isabela. Clara la miró preocupada, posando la mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Isabela no respondió, solo susurró, su voz cargada de un odio profundo. ¿Dónde está? Javier entró en la habitación, con un expediente en la mano. Al ver la mirada de Isabela, comprendió de inmediato que ella ya lo sabía todo. Isabela, soy el inspector Javier. Lamento mucho lo que te ha pasado. Pero te prometo, Ricardo será castigado. Isabela parpadeó, su respiración era agitada. ¿Ya, lo arrestaron? Javier asintió. Sí, pero necesitamos que nos ayudes con algo. Isabela apretó los dientes. ¿Qué cosa? Javier la miró directo a los ojos. ¿Recuerdas algo? Cualquier detalle que pueda ayudarnos a condenarlo. Isabela cerró los ojos. Imágenes borrosas comenzaron a formarse en su mente.
Ella podía sentirlo, el frío de la habitación del hospital en medio de la noche. La mano áspera tocando su piel. El aliento fétido de él. Los ojos de Isabela se abrieron. Miró fijamente a Javier. No dejaré que se salga con la suya. Hospital Santa María, habitación 306. La habitación cayó en un silencio aterrador. Javier seguía mirando a Isabela, esperando su respuesta. Sus manos apretaban con fuerza la manta, su mirada era fría como el hielo. Los fragmentos de recuerdos borrosos se volvían cada vez más claros. Recuerdo, un poco. Todos se quedaron paralizados. La señora Sofía sostuvo la mano de su hija con fuerza, su voz temblaba. ¿Qué recuerdas, Isabela? Isabela cerró los ojos, tratando de concentrarse. Una imagen apareció en su mente. Oscuridad, una mano, un aliento nauseabundo, una voz susurrándole al oído. No puedes resistirte, eres mía. El cuerpo de Isabela se estremeció. Abrió los ojos y su voz se quebró. Él venía a mi habitación por la noche. Recuerdo, la sensación repugnante cuando me tocaba. La señora Sofía rompió en llanto, abrazando a su hija con desesperación. Mi niña, ¿cuánto tiempo llevas soportando estas cosas horribles? Javier anotaba cada detalle. Miró a Isabela, su voz firme. Isabela, ¿puedes testificar en el juicio? Isabela mordió su labio. Sentía que su cuerpo seguía débil, su mente aún inestable. Pero entonces respiró hondo. Sí, testificaré. En la comisaría, Javier y Miguel estaban sentados en la sala de reuniones, frente a una pila de documentos. Miguel suspiró. Isabela es la testigo más importante. Pero necesitamos un golpe final. Javier revisaba cada página del expediente. Tenemos que encontrar a más víctimas. En ese momento, Valeria entró, su rostro mostraba preocupación. Tengo información. Miguel y Javier giraron la mirada hacia ella. Valeria colocó una carpeta sobre la mesa. Hace 3 años hubo otra paciente en coma que quedó embarazada. El bebé murió al nacer. Y Ricardo también fue el médico que la atendía. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Dios, ha estado haciendo esto desde hace años. Miguel asintió. Entonces ya tenemos un caso penal sólido. Javier se puso de pie. No lo dejaremos escapar. En la fría celda, Ricardo estaba recostado contra la pared, con la mirada perdida. La puerta metálica se abrió y el abogado Carlos entró. Ricardo alzó una ceja. ¿Alguna buena noticia? Carlos se sentó, su expresión era pesada. Ninguna buena noticia. Isabela despertó. Va a testificar. Por primera vez, Ricardo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Carlos asintió. Ella recordó algunas cosas. Si testifica, no habrá salida para ti. Ricardo apretó los puños con fuerza. Entonces, ¿qué debo hacer? Carlos lo miró fijamente. Solo hay una forma. Negarlo todo, culpar al sistema del hospital. Si podemos hacer que el jurado dude del ADN, tendrás una oportunidad. Ricardo esbozó una sonrisa fría. Entonces hazlo ya. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente. El caso de Ricardo se había convertido en el centro de atención de los medios de comunicación. Isabela estaba sentada en el banco de los testigos, frente a Ricardo. Él la miraba, sus ojos aún llenos de arrogancia. El abogado de Ricardo se puso de pie. Señoría, mi cliente niega todas las acusaciones. No existe prueba alguna que demuestre que él haya cometido estos actos. Javier sonrió con frialdad. Tenemos el ADN, testigos y grabaciones de las cámaras de seguridad que no fueron eliminadas. El abogado de Ricardo asintió lentamente. Pero las pruebas de ADN pueden ser manipuladas. Y Isabela, ella estuvo en coma 5 años. ¿Cómo puede estar segura de lo que realmente ocurrió? El murmullo se extendió por toda la sala del tribunal. Pero Isabela no se inmutó. Apretó el micrófono con fuerza, su mirada era firme. Puede que no lo recuerde todo. Pero sé perfectamente cómo se siente cuando alguien te toca y no puedes defenderte. Miró directamente a los ojos de Ricardo. Y recuerdo claramente su voz.
Todos contuvieron el aliento. Isabela apretó los dientes. Esa voz era la de Ricardo. Ricardo apretó los puños con rabia. Javier se levantó. También tenemos más pruebas. Hay otra paciente que sufrió lo mismo a manos de él. Todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo. El jurado comenzó a deliberar en voz baja. El juez golpeó su mazo. El tribunal pasará a deliberación. 1 hora después, todos regresaron a la sala. El juez miró a Ricardo con severidad. Hemos considerado todas las pruebas. Ricardo Montenegro, este tribunal lo declara. Isabela apretó la mano de la señora Sofía. Culpable de abuso sexual, abuso de poder y destrucción de pruebas penales. La sentencia es cadena perpetua. La sala estalló en aplausos. La señora Sofía rompió en llanto. Clara abrazó con fuerza a Isabela. Miguel y Javier se miraron y asintieron satisfechos. Ricardo se quedó paralizado, su rostro completamente pálido. Isabela respiró profundamente. Finalmente, se había hecho justicia. Sala de espera del tribunal. Isabela estaba sentada en una dura banca de madera. Sus manos apretaban el borde de la bata de hospital que aún no había podido cambiarse. La señora Sofía estaba sentada a su lado, su mirada llena de preocupación. Isabela, ¿estás bien? Isabela miró sus manos temblorosas. Mamá, no lo sé. Todo pasó demasiado rápido. La señora Sofía tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. Has hecho lo correcto. Te has levantado y lo enfrentaste. Isabela levantó la mirada hacia su madre, sus ojos aún reflejaban el asombro. Mamá, tuve miedo, mucho miedo, pero cuando lo vi, entendí que no podía seguir siendo una víctima. De pronto, la puerta de la sala de espera se abrió. El inspector Javier entró, seguido por Miguel. Javier asintió hacia Isabela. El tribunal ya dictó sentencia. Ricardo no tendrá nunca más la oportunidad de dañar a nadie. Miguel cruzó los brazos, su voz era firme. Tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. Isabela exhaló un largo suspiro. Quería sentir alivio, pero en su interior todavía había algo que la inquietaba. Pero, esto aún no ha terminado del todo. Javier levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Isabela alzó la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. Tengo que enfrentar la verdad. Tengo que aceptar a este bebé. Hospital Santa María, habitación 306. Alejandro revisaba los signos vitales de Isabela, su mirada estaba llena de ternura. Isabela, tu estado de salud está mejorando bien. Pero, necesitamos hablar sobre el bebé. Isabela apretó levemente la mano que reposaba sobre su vientre. He pensado mucho. Sé que no es culpa del bebé. Pero, ¿cómo puedo amarlo si cada vez que lo mire recordaré a él? Alejandro se sentó a su lado, su voz era suave. No tienes que decidirlo ahora. Pero confío en que algún día encontrarás la respuesta. Isabela miró a Alejandro, sus ojos reflejaban confusión. ¿Crees que podré hacerlo? Alejandro sonrió. Creo que eres más fuerte de lo que imaginas. Ella guardó silencio por un momento, pero poco a poco, sus ojos fueron mostrándose más decididos. Lo intentaré. Dentro de la oscura prisión, Ricardo estaba sentado en su cama de hierro, sus ojos llenos de rabia. Un prisionero corpulento, Ramón, se acercó frente a él y sonrió con desdén. Tú eres el doctor pervertido, ¿verdad? Ricardo levantó la vista, su mirada fría. Lárgate. Ramón soltó una carcajada, pero sus ojos eran afilados. Escucha, Ricardo, aquí no nos gustan los tipos como tú. Ricardo apretó los dientes. No les tengo miedo. Ramón se inclinó, acercando la boca a su oído. Entonces, aprenderás la primera lección muy pronto. Se enderezó y le dio una fuerte palmada en el hombro antes de alejarse, dejando a Ricardo con su rabia hirviendo por dentro. Había tenido dinero, fama, el respeto de todos. Y ahora, solo le quedaba el desprecio. Soltó una sonrisa helada. Pero esto, aún no había terminado. Esa noche en la casa de Isabela, la señora Sofía puso una taza de té caliente frente a su hija. ¿Estás segura de querer volver a casa?
Todavía puedes quedarte en el hospital bajo observación. Isabela negó con la cabeza. No, mamá, quiero regresar a casa. No quiero que me sigan viendo como una paciente para siempre. Clara se sentó al lado de Isabela, su mirada estaba llena de preocupación. Isabela, estoy muy preocupada por ti. Sé que eres fuerte, pero no tienes que enfrentarlo todo sola. Isabela sonrió suavemente. Lo sé, pero tú también sabes que no puedo seguir huyendo para siempre. Clara apretó con fuerza la mano de Isabela. Entonces estaré a tu lado. La señora Sofía miraba a las dos chicas, y en su corazón sentía un profundo orgullo. Su hija había soportado demasiado, pero ahora, estaba dando pasos para levantarse de nuevo. Al día siguiente, Isabela estaba de pie frente al espejo, mirándose a sí misma. Veía a una mujer que había sido herida, pero también veía a alguien que comenzaba a volverse más fuerte. Puso una mano sobre su vientre. Pequeño, no sé si podré amarte, pero voy a intentarlo. Su voz temblaba, pero en sus ojos comenzaba a brillar una nueva luz. Isabela se sentó en la cama del hospital, su mirada perdida a través de la ventana. Había sido dada de alta hacía tiempo, pero hoy había vuelto para ver a alguien. Alejandro entró, llevando una carpeta en la mano. Al verla, sonrió con dulzura. Isabela, ¿cómo estás? Ella asintió. Estoy mejor que antes. ¿Tienes los resultados de mi control prenatal? Alejandro se sentó en la silla y abrió la carpeta. Tú y el bebé están sanos. No encontramos ninguna complicación. Isabela exhaló aliviada. Estuve muy preocupada. Temía que el bebé pudiera tener problemas por su origen. Alejandro la miró, sus ojos eran amables pero firmes. Isabela, no tienes que temer. Este bebé no es una sombra del pasado. Es una vida inocente. Isabela guardó silencio unos segundos, y luego sonrió levemente. Siempre sabes decir lo que necesito escuchar. Alejandro también sonrió suavemente. Porque creo en ti, creo que serás una gran madre. Ella lo miró, sus ojos reflejaban un destello de esperanza. Gracias, Alejandro, lo intentaré. Dentro de la oscura celda de la prisión, Ricardo estaba sentado en su litera, su mirada vacía. Desde que había sido encarcelado, ya no era el hombre temido que todos conocían. Ahora, solo era un prisionero despreciado, vigilado y amenazado por quienes lo rodeaban. Una noche, mientras agachaba la cabeza comiendo su ración de comida, una voz sonó detrás de él. Doctor asqueroso. Ricardo se quedó helado. Reconocía esa voz. Ramón, el criminal más temido del penal, se sentó frente a él, sus ojos afilados como cuchillas. ¿Creías que podías venir aquí y vivir tranquilo? Ramón sonrió con malicia. Aquí odiamos a los de tu clase. Ricardo tragó saliva, apretando con fuerza la cuchara de plástico en su mano. ¿Qué quieres? Ramón soltó una carcajada. Justicia, a nuestra manera. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, otros dos presos se lanzaron sobre él, inmovilizándolo. No, no. Los gritos de Ricardo resonaron en toda la celda, pero nadie prestó atención. Ricardo había sido el depredador. Ahora, él era la presa. En las semanas siguientes, Isabela poco a poco fue retomando su vida diaria. Ya no evitaba las miradas curiosas de los demás. Había aprendido a levantarse y enfrentar el mundo con una nueva actitud. Un día, mientras paseaba por el parque, se topó inesperadamente con Clara. Isabela, ¿saliste sola?, exclamó Clara con entusiasmo. Isabela le sonrió con dulzura. Sí, no puedo quedarme encerrada en una habitación para siempre. Clara la abrazó con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti, Isabela. Isabela le devolvió la sonrisa. Gracias, Clara. Fue gracias a ustedes que no me rendí. Ambas se sentaron en una banca del parque y comenzaron a charlar como en los viejos tiempos. Pero esta vez, Isabela ya no era la joven frágil de antes. Ahora era más fuerte. Estaba preparada para comenzar de nuevo. Un día, durante un control prenatal, Isabela se cruzó con Alejandro en el patio del hospital. Isabela,
¿Viniste sola? Ella asintió con una sonrisa. Sí, ya no necesito que me acompañen todo el tiempo. No soy débil. Alejandro sonrió con calidez. Nunca te vi como alguien débil. Solo quiero saber que estás bien. Isabela lo miró, y en su mirada se reflejaba un profundo agradecimiento. Has estado a mi lado en todo momento. Gracias, Alejandro. Él negó suavemente con la cabeza. Solo hice lo correcto. Isabela respiró hondo. Entonces, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Alejandro se sorprendió por un segundo, luego sonrió. Creo que no podría decir que no. Caminaron juntos bajo la cálida luz de la tarde. Isabela sabía que el camino aún sería largo, pero ya no sentía miedo. Estaba decidida a seguir adelante con su vida. Y, sobre todo, estaba lista para amar a su hijo. La historia de Isabela es un ejemplo claro del poder de la resiliencia y la justicia. Aunque fue herida profundamente, nunca permitió que su pasado determinara su futuro. El mensaje más importante es que la verdad siempre saldrá a la luz, y los responsables pagarán por lo que hicieron. Al mismo tiempo, esta historia demuestra que el amor y el apoyo de la familia y los amigos pueden ser claves para superar el sufrimiento. Isabela aprendió a aceptarse, a confiar de nuevo en la vida, y se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.